Mi papá comió carne de un ciervo que caminaba en dos patas. Ahora está actuando de manera extraña. La fiesta fue hace 2 semanas. Robé unas cervezas cuando los adultos no miraban y las compartí con Lucy Sitkins, lejos de la multitud. Ella bebió la suya con avidez mientras nos sentábamos bajo la rama de un árbol bajo, hablando en voz baja para que nadie nos oyera. Cada vez que susurrábamos, inclinábamos nuestros rostros un poco más cerca. Hubo un momento en que pensé que ella iba a apoyar su cabeza en mi hombro mientras me hablaba de cómo quería ser veterinaria, y mi corazón dio un vuelco mientras debatía si poner mi brazo alrededor de su cintura. Todo se interrumpió cuando su padre, Larry, se paró frente a todos en la fiesta y se tragó una lata de cerveza. No lo vi, solo escuché los gritos que nos hicieron sentarnos derechos bajo las ramas. Para cuando regresamos a la fiesta, los adultos estaban escoltando a los niños y las sirenas de una ambulancia se acercaban rápidamente. Papá estaba allí y me dijo que llevara a mi hermanita a casa. La expresión sombría y aterradora en su rostro me hizo olvidar a Lucy y el olor a cerveza en su aliento. Me esfuerzo por recordar si ella comió de la barbacoa. A veces pienso que no lo hizo, otras veces juro que puedo imaginarla mordiendo una hamburguesa y es tan vívido que creo que debe ser un recuerdo. De todos modos, es irrelevante. Nunca volveré a verla. Me sentí un poco asqueado cuando fui a la escuela al día siguiente y pregunté si las historias sobre su padre eran ciertas. Cuando mi padre llegó a casa la noche de la fiesta, no había hablado ni conmigo ni con mamá. Solo se fue a la cama y no nos dijo qué pasó. Por la mañana, vi a algunos de los chicos mayores en las puertas de la escuela y los escuché hablar. Los detalles me revolvieron el estómago, pero quería saber más. No quería parecer emocionado por algo terrible, pero esto parecía el tipo de cosa de la que la gente hablaría durante años. Larry Sitkins se había tragado una lata de cerveza, se la metió por la garganta como una maldita boa constrictor devorando un huevo. Al menos así me lo describió un chico. ¿Había más? Por supuesto, había alabado a Satanás antes de cortarse el cuello. Se había emborrachado y caído al suelo mientras bebía una cerveza. Intentó atrapar la lata en el aire. Alguien lo golpeó. Mientras bebía, había muchas versiones de lo que pasó y cómo, pero solo eran teorías que se convirtieron en rumores. Muchos de nosotros solo intentábamos entenderlo. Larry era un tipo bastante común. Era jardinero y hacía chistes malos en las fiestas de cumpleaños de los niños. Era lo más anodino posible, al menos para un grupo de adolescentes. Llegamos a la mitad del día antes de que el señor Straub se aplastara el cuello con las gradas. Fue frente a las animadoras. Hubo ambulancias otra vez, chicas y chicos llorando, incluso algunos profesores. La mayoría solo parecían confundidos, excepto el señor Straub. Logré verlo mientras corría para descubrir de qué se trataban los gritos. Parecía vacío de pensamientos y emociones, con la cabeza en un ángulo torcido. Supuse que así debían verse las personas muertas, pero aparentemente había estado así durante el acto. Caminó, colocó su cuello entre los bancos de listones y presionó el botón remoto para cerrar las gradas. Todo el tiempo, tenía la mandíbula floja y una expresión estúpida, incluso mientras el mecanismo metálico aplastaba vértebras y cartílagos. Más tarde supe que Larry había estado igual cuando se mató. Estaba a punto de abrir una cerveza nueva cuando simplemente se detuvo, miró al cielo y se metió la lata entera por la garganta en un momento devastador. No lo sabía entonces, pero había otros como Larry y el señor Straub. Una barista en una cafetería se quemó la mitad del brazo con vapor mientras mantenía contacto visual con un tipo en el autoservicio. Un médico en la clínica local usó una aguja de biopsia para inyectarse aire directamente en el corazón. Muchas personas se dispararon, pero ninguna apuntó a la cabeza. Eso es algo extraño, si lo piensas. Estas personas destrozaron sus torsos o extremidades con rifles de alta potencia a quemarropa, sin razón aparente. Solo una expresión vacía mientras eliminaban partes de sus cuerpos y dejaban solo muñones destrozados. No hubo escuela al día siguiente, lo que fue la única pista real que tuve sobre lo preocupadas que estaban las autoridades locales. Nona
Pasaría mucho tiempo antes de que las autoridades nacionales también entraran en pánico, pero eso vendría después. Esa mañana, mis padres salieron de la casa a las 9:30 para una reunión en el ayuntamiento y me dejaron en casa de mi abuela. De camino, esperé a que se fueran antes de decirle a mi abuela que iba a salir. Era un día caluroso y ella solo asintió mientras leía con mi hermana. Odiaba verme jugar videojuegos y siempre me animaba a salir a crear mis propias aventuras. No tenía planes, ni siquiera quería ver a mis amigos. Pensé mucho en la cara del señor Straub mientras cruzaba campos de agricultores vacíos y caminaba hacia el bosque. Había ido a un funeral de ataúd abierto una vez. Fue para el padre Dennis, quien me bautizó de bebé, aunque no recuerdo nada de él excepto su rostro pétreo, descansando suavemente en los pliegues blancos del interior de su ataúd. Eso parecía tan lejano y tan estéril que la idea era un poco triste, pero no mucho más. Pero la cara del señor Straub me había asustado con sus labios hinchados y ojos saltones. Vivo un momento y muerto al siguiente, con solo dolor separando ambos, y aún así, parecía tan aburrido colgando allí de su propio cuello roto, todavía usando esos ridículos pantalones rojos que siempre llevaba sin importar el clima. Tardé en darme cuenta de que ver un cuerpo muerto me había afectado. Sentí que no debería haberme perturbado tanto, y supongo que por eso había un poco de ira mezclada con todos esos pensamientos en mi cabeza. También es por eso que seguí avanzando por el bosque hasta que los árboles comenzaron a ralear, marchando en el calor húmedo del verano hasta que mi camiseta estaba empapada y mis piernas dolían. Quería sentirme cansado, quería que lo único en lo que pudiera pensar fueran mis muslos doloridos y mi frente quemada por el sol. Todo terminó cuando llegué a las vías. Rocas y cantos rodados se alzaban abruptamente al otro lado. Las únicas otras direcciones eran a la izquierda, hacia el pueblo, o a la derecha, hacia un túnel oscuro, cuya entrada estaba cubierta de hiedra. Al menos el aire que salía de allí era frío, así que me detuve un momento para recuperar el aliento, sintiendo como el sudor se enfriaba y se evaporaba mientras el viento soplaba suavemente desde la oscuridad. No era estúpido, sin embargo. Presté mucha atención por si escuchaba el sonido de algún tren que pasara, y cuando lo hice, corrí fuera de las vías tan rápido como pude. El tren tocó la bocina al pasar. Otro día me habría preocupado por meterme en problemas por jugar en las vías, pero lo único en lo que podía pensar era en lo que había visto junto a las vías. Había sido iluminado por el tren al salir rugiendo del túnel, no muy lejos de la entrada. En el extraño silencio, después de que el tren pasó, solo había la tenue luz del sol poniente para ver dentro del túnel, y todo parecía igual: ropa vieja, botellas rotas, cajas desechadas, basura esparcida por donde encontraba espacio, pero sabía lo que había visto bajo la luz blanca y dura de los faros del tren, y era mucho más que basura. Había visto a un hombre, estaba boca abajo, incluso había una mano, brillante y pálida como la luna en el cielo nocturno. Estaba seguro de eso. No sabía qué hacer. No de inmediato. Tenía miedo y no quería entrar. Pero tampoco podía fingir que no había visto nada. Intenté gritarle. Si alguien ahí abajo me escuchó, no dio señales de ello. No fue hasta que realmente entré en la oscuridad y dejé que mis ojos se ajustaran que confirmé que realmente había un hombre acostado allí. Estaba tendido sobre las vías, y no tenía piernas, y a juzgar por el color de las manchas de sangre, había estado allí un tiempo. Demonios, media docena de trenes debían haber pasado sobre él pensando que era solo un pedazo de tela vieja o algo por el estilo. Si es que vieron algo, en ese tiempo, se había secado un poco. No era una momia ni nada, pero la sangre en sus muñones y saliendo de su boca parecía más gelatina que jarabe de maíz. Estaba sollozando para entonces, llorando fuerte mientras intentaba entender qué se suponía que debía hacer, mientras sentía que todo esto era terriblemente injusto para mí. Hubo un momento en que casi podía sentir que quería volver a ser niño, uno de verdad, pequeño, uno que no tiene que hacer cosas, uno que puede enojarse, gritar y salir corriendo. Apenas había comenzado a apreciar lo mal que me había afectado ver al señor Straub,
y entonces Dios me puso esa pesadilla en el regazo. Dientes manchados de negro con sangre y ojos abiertos que no miraban nada. Se sentía como una pesadilla. No solo el momento con el cuerpo, sino todo lo demás también. Todo desde esa cerveza bajo el árbol parecía que ya no era parte de la realidad. Pero las pesadillas terminan. Estaba afuera, jadeando, vomitando, llorando a mares, cuando escuché algo moverse en el túnel del que acababa de salir corriendo. Parte de mí pensó que un sonido significaba que alguien estaba vivo y cerca, y eso significaba que no estaba solo. Pero otra parte de mí pensó algo completamente diferente. Fue la parte de mí que tomó el control y me hizo dejar de llorar o hacer más ruido. Mi boca se secó como un desierto y de repente ya no tenía calor por todo el cuerpo, sino frío, helado, y mis piernas retrocedían del túnel con pasos cortos y silenciosos. El ruido persistía, era el arrastre de algo siendo arrastrado sobre grava y bolsas de plástico viejas. Tenía un ritmo lento. La palabra que me viene a la mente es una que me enseñaron en una clase de biología hace mucho tiempo: locomoción. Algo ahí abajo se movía hacia mí. Sonaba lento, roto y débil, pero eso no importaba. De alguna manera, aunque sabía que era completamente loco, simplemente sabía que iba a salir de ese túnel. Lo sabía como el conejo sabe del lobo, o la hormiga sabe de la araña. Pero aún así, cuando lo sexta arrastrarse desde la oscuridad hacia la luz, grité tan fuerte que tendría dolor de garganta durante los próximos días. Era el hombre de las vías, y, aunque se movía, no estaba vivo. Intenté decirme que no podía estar muerto porque solo las cosas vivas se mueven, pero eso era una tontería. Había arrastrado su torso ensangrentado sin piernas con un brazo funcional, mientras el otro yacía dislocado sobre su espalda, los dedos de ambas manos curvándose mientras se arrastraba, y esa cara, la misma expresión vacía y boquiabierta, igual que la del señor Straub, no estaba vivo, era algo muerto y eso lo convertía en una especie de monstruo imposible. Me di la vuelta y corrí gritando entre los árboles. Todo el tiempo, solo podía pensar en la cosa que estaba detrás de mí y que intentaba acercarse. No importaba que fuera lenta, no importaba que corriera durante más de una hora, ni siquiera importaba que no estuviera seguro de si sabía él camino a casa o si estaba corriendo en la dirección correcta. Todo lo que importaba era poner un pie delante del otro hasta que no quedara nada dentro de mí. El tiempo se volvió extraño, los segundos se movían en staccatos extraños hasta que eventualmente colapsé sobre piernas de goma. Luego me arrastré dentro de un hueco de árbol viejo para esconderme y ahí fue donde perdí toda conciencia. Cuando desperté, el sol se había puesto y estaba oscuro. Vomité un poco, luego encontré el camino de regreso al sendero y tropecé dolorosamente por el aire frío de la noche hasta la granja de mi abuela. Papá estaba enfermo. Mi abuela gritó algo al respecto mientras sujetaba su brazo derecho, mientras mi madre intentaba agarrar su cabeza con las manos resbaladizas de sangre. Él resistía con una determinación estúpida. Mi hermanita lloraba, observando la escena como un soldado en estado de shock. Había gruñidos y sollozos y, de repente, un estallido. Luego una lluvia de yeso cayó sobre mi cabeza y todos comenzaron a gritar y chillar un poco más fuerte. Papá tenía una pistola. Eso era lo que mi abuela intentaba arrancarle de las manos. Ella sostenía un cuchillo y por eso había sangre, pero no sabía de quién era. No estaba seguro de qué planeaba hacer con él hasta que intentó cortarle el dedo del gatillo. La pelea resultó en otro estallido y una ventana explotó hacia afuera. Finalmente me agaché y agarré a mi hermana, llevándola a otra habitación. Pero hubo 3 explosiones más y cada una rompió algo dentro de mí. Para cuando escuché mi nombre, estaba medio sordo y temblando por cosas que no estaban allí. Mi hermana me suplicaba que volviera, sus dedos rosados alcanzándome mientras la dejaba en el suelo, pero mi madre gritaba pidiéndome ayuda y quería mantener a mi familia a salvo. Me dijo que consiguiera algo para atar a papá mientras ella y mi abuela usaban ambos brazos para sujetar cada una de sus muñecas al suelo. Su mano sangraba débilmente.
mientras mi abuela usaba toda su fuerza para sujetarlo y detener el flujo. Él se retorcía lentamente debajo de ellas, sus movimientos lánguidos y fáciles, pero podía decir que era una lucha para ellas mantenerlo abajo. Mientras corría al garaje, sexta la pistola en el suelo con el dedo cortado de papá cerca. La pateé fuera de alcance antes de regresar poco después con la cuerda que mi abuela usaba para mantener abierta la puerta del garaje durante los veranos calurosos. Mamá ató los nudos. Mi abuela intentó hablar con mi papá y fue una de las pocas veces en mi vida que la vi como la mujer que alguna vez le cambió los pañales. Era tan tranquilizadora y tierna, y su constante murmullo de que todo estaría bien parecía tan frágil. Estaba asustada por él. Mamá solo hacía todo lo que estaba en su poder para arrancar algo de seguridad del momento. Solo cuando sus brazos estuvieron firmemente atados detrás de su espalda y ella estaba segura de que no se liberaría, se puso de pie, puso las manos detrás de la espalda y luego se encorvó hacia adelante y sollozó. «Llama a una ambulancia», me dijo mi abuela, mientras iba a la otra habitación a buscar a mi hermana. Antes de tomar el teléfono, abracé brevemente a mi mamá, quien no pareció notarlo. Arriesgué una mirada a mi papá, quien no miraba nada en absoluto. Ojos muertos miraban vacíamente al vacío mientras luchaba por liberar sus brazos. Cuando finalmente me miró, fue igual que como miraba al suelo o la pared. No fui a la escuela al día siguiente tampoco. Algunos hombres del gobierno vinieron a llevarse a papá por la mañana, y mamá me ordenó a mi habitación cuando llegaron. Ella les hizo 1000 preguntas, pero sus respuestas fueron cortas y severas. Todo lo que logré escuchar fueron algunas frases apagadas. «Por favor, quédese quieta, señora. Alguien se pondrá en contacto con usted pronto». Cuando corrí a mi ventana para verlos caminar por el camino, vi que todos llevaban máscaras. Uno de ellos me vio mirando. Pensé que iba a saludar, pero no. Lo hizo. Había un símbolo de riesgo biológico en su ropa. Después de que se fueron, mamá se enfocó en preparar la cena y cuidar de mi hermana. Me mantuvo cerca todo el tiempo, haciendo preguntas ansiosas cada vez que intentaba salir de la habitación. «¿A dónde vas?» «Solo al baño». «Está bien entonces». Sentía como si estuviera pintando normalidad sobre papel de seda, desesperadamente temerosa de romperlo. Hice lo mejor para parecer que estaba bien. Lo último que quería era sentirme como un niño que necesitaba a su mamá. Hablamos principalmente de cosas mundanas, pero fue difícil para ambos. La única vez que la atmósfera pareció cambiar fue cuando me preguntó algo extraño a mitad de la cena. «Tu padre, ¿cuándo fueron a cazar hace unos meses? ¿Qué hicieron con la carne?» «No sé», me encogí de hombros. «Papá se encargó de todo eso». «¿Por qué?» Los hombres que se lo llevaron hicieron un montón de preguntas al respecto. Luego, con una sonrisa frágil, «¿Has hecho tu tarea?» Me dijeron que tu profesora te enviaría algunas tareas en línea. Así, la fina pretensión de normalidad volvió, pero me quedé con una sensación de inquietud en el estómago. No desapareció a medida que avanzaba la noche. De hecho, solo empeoró hasta que me encontré en la cama, dando vueltas de un lado a otro y pensando en la pregunta de mamá. Los hombres que se llevaron a papá no parecían del tipo que juega. Debían tener alguna idea de qué estaba pasando. Así que, ¿por qué preguntar por la carne? En algún nivel, supe por qué era relevante en el momento en que me lo preguntó. A papá le encantaba cazar y siempre llevaba carne a fiestas y barbacoas. ¿No era obvio? Había traído algo del bosque. No había ido a cazar en mucho tiempo, casi 3 meses. Cada vez que me lo pedía, me negaba, y creo que sabía por qué. En el último viaje, papá disparó a 3 ciervos, pero solo trajimos 2. Uno para nosotros, uno para la barbacoa del pueblo. El tercero lo disparó, pero lo dejamos en el suelo del bosque porque para cuando murió, yo estaba pálido y temblando, e incluso papá no podía evitar el temblor en su voz. Ninguno de los dos esperaba que el ciervo se pusiera de pie sobre sus patas traseras y caminara hacia nosotros como hombre. Su andar pesado y roto mientras avanzaba por el suelo del bosque, y siguió avanzando, incluso después de que papá le disparó 6 veces más. Uno de los disparos le dio en la cabeza,
pero aún así avanzaba tambaleándose en dos patas deformes mientras sus sesos pintaban los helechos de un gris pestilente. Cuando finalmente cayó, incluso papá se había puesto pálido y, en el silencio posterior, tuve que ir a vomitar en un arbusto. Después de eso, acortamos el viaje. Papá me llevó suavemente de vuelta al camión donde los dos ciervos que habíamos disparado y atado antes ese día esperaban en la caja. Creo que ninguno de los dos recordó que estaban allí hasta más tarde. Seguía preguntándome si quería salir con él cada fin de semana, pero nunca parecía sorprendido cuando ponía alguna excusa. La única vez que hablamos de eso fue poco antes de la barbacoa, cuando me llevó a la escuela un día. No lo abordó directamente, rodeó el tema. A veces los ciervos se enferman, me dijo, un poco como les pasa a los ancianos. ¿Recuerdas al abuelo? Se puso muy asustadizo hacia el final, ¿verdad? Bueno, los ciervos también se enferman, pero no tenemos que preocuparnos, de la misma manera que no podías contagiarte de lo que tenía el abuelo. Bueno, nosotros no podemos contagiarnos de lo que tienen los ciervos. Los humanos estamos a salvo. Solo es una parte incómoda de la naturaleza. Salió de la nada, o al menos eso parecía. Supuse que era la manera de papá de intentar convencerme para volver a casar con él. Sabía que le gustaba que fuera con él. A mí también me había gustado, al menos hasta que vi a ese ciervo caminar hacia mí en dos patas. Pero acostado, en mi cama esa noche después de que mamá se durmió, comencé a preguntarme si tal vez no estaba realmente intentando convencerme. Tal vez llevaba un poco de duda sobre algo que iba a hacer. ¿Y si estaba intentando convencerse a sí mismo de que estaba bien? Dos ciervos, intenté recordar cómo eran. No los había revisado después de subir al camión. ¿Por qué lo haría? Parecían tan normales como cualquier otro mientras los atábamos, pero tampoco estaba prestando mucha atención. Había estado cazando desde los 7 años. Ayudar a papá era automático para mí, y para colmo, no sabía qué se suponía que debía buscar. Me retorcía bajo las sábanas y me esforzaba tanto por recordar cada detalle de ese viaje. Sobre todo, intenté recordar cómo eran los dos primeros ciervos que papá había disparado. Cayeron tan rápido que parecían normales. Pero el abuelo había estado enfermo de Alzheimer mucho tiempo antes de que se pusiera aterrador. Y tenía que suponer que lo mismo podía ser cierto con esos ciervos. ¿Quién podía decir que el que estaba en patas traseras era la única criatura enferma en el bosque ese día? No podía sacar esos pensamientos de mi cabeza ni con una palanca. En algún momento, acepté que no iba a dormir esa noche y me dispuse a torturarme un poco más hasta que me di cuenta de que no tenía que ser así. Papá tenía un congelador viejo en el cobertizo y a veces guardaba carne allí, no por mucho tiempo, y usualmente no para comer. La usaba para cosas que quería desollar o intentar convertir en un trofeo, lo que rara vez hacía porque a mamá no le gustaba ese tipo de cosas en la casa. Pero si los ciervos no estaban en el congelador de la cocina o del garaje, podrían estar en el cobertizo. Y si abría ese congelador y veía dos cuerpos de ciervos allí, eso significaba que lo que estaba haciendo que la gente se lastimara no podía haber venido de nuestro pequeño viaje de casa. Salí de mi habitación tan silenciosamente como pude. Mamá estaba al teléfono con mi abuela y estaba llorando. Me detuve brevemente en su puerta y escuché para ver si tal vez sabían algo que yo no. Pero después de que comenzó a hablar sobre lo asustada que estaba, solo me sentí mal y seguí adelante. Al menos significaba que estaba demasiado ocupada para notar que bajaba las escaleras. Nunca me gustó el cobertizo al final del patio. Rara vez se usaba, incluso por mi papá, que guardaba la cortadora de césped y algunas cosas viejas allí. No era el tipo de lugar donde se guardaba comida, pero tenía la sensación de que no guardaba estos ciervos con el resto de la carne que conseguía cazando. Mientras abría la puerta trasera y miraba el patio cubierto de sombras, me encontré pensando en el túnel y lo que había visto allí. Con todo lo que había pasado desde entonces, había hecho un buen trabajo convenciéndome de que nunca ocurrió. Realmente, el hombre sin piernas que se arrastró desde la oscuridad se había convertido en poco más que una pesadilla a medio recordar.
Un momento fuera del tiempo que era incompatible con toda lógica y razón. Pero de repente, estaba de vuelta conmigo. Todas las emociones y pensamientos que corrieron por mi cabeza mientras miraba su carne podrida y sus ojos vidriosos. El camino al cobertizo no fue fácil. Luché contra el impulso de darme la vuelta todo el camino. Cada paso era como caminar, con pies de plomo. En la puerta, me detuve con la mano cerca de la cerradura. La casa parecía tan distante detrás de mí, y me di cuenta dolorosamente de que nadie sabía que estaba solo y afuera en la oscuridad. Adentro estaba casi completamente oscuro. Mi teléfono ayudó a iluminar un poco, pero no toqué el interruptor cercano por si mamá lo veía desde su ventana. Telarañas colgaban bajas del techo, y las sombras se arrastraban por el suelo y las paredes mientras me acercaba al congelador. Todo el tiempo esperaba que algo ocurriera. Incluso imaginé a ese ciervo levantándose desde debajo de la tapa, empujándola para pararse antinaturalmente alto en sus patas traseras, donde me miraba con los mismos ojos muertos que había visto en mi padre. El pensamiento me asustó tanto que casi hiperventilé hasta caer en un ataque de pánico. Pero antes de que tuviera tiempo de preocuparme realmente por nada de eso, encontré mi mano en el pestillo del congelador. Lo abrí y miré dentro. Los vapores brumosos se disiparon para revelar un montón de carne y pelaje incrustado de hielo. Solo había una cabeza visible, pero quería tanto confirmar que había dos animales allí que respiré hondo y alcancé para intentar despegar algo. Parte se desprendió de los lados con un sonido como de cinta adhesiva, pero no importa cuánto hurgara en ese montón de hueso, hasta si carne dura como roca, no podía ver señales del segundo ciervo. ¿Realmente papá había servido carne enferma a todos? ¿Era eso realmente por qué Larry Sitkins, el señor Straub y todas esas otras personas se habían suicidado? El pensamiento me hizo sentir mal. Cerré el congelador de un golpe y caminé hacia la puerta en un aturdimiento, intentando con todas mis fuerzas tragar el peso doloroso que se asentó en mi estómago. Tenía un pie afuera cuando la puerta del congelador chocó contra el pestillo. El mundo entero giró a mi alrededor. Mi corazón se hundió y mi piel se congeló en una sensación que se volvía cada vez más familiar. Me giré para enfrentar el sonido, ambas manos apoyadas contra la puerta, y vi cómo la tapa golpeaba el cerrojo una vez más. La luz dentro del congelador se encendió por un brevísimo momento y vislumbré pelaje y dientes moviéndose. Luego ocurrió de nuevo, y otra vez, y cada vez veía pedazos de pezuña y hueso y musculatura extraña que me asustó tan profundamente que caí de culo y ni siquiera me di cuenta. Cuando el pestillo finalmente cedió, la tapa se abrió de golpe, y se quedó allí. La luz salía del congelador y esperé, conteniendo la respiración, a que esa cosa emergiera, a que saliera rugiendo de la vista y se abalanzara hacia mí en patas antinaturales. Pero no pasó nada. El silencio se extendió, por lo que pareció una eternidad hasta que, al fin, hubo un estruendo más fuerte que cualquier otro antes, y todo el congelador se balanceó de un lado a otro y cayó lentamente. El ciervo, o partes de él, cayó con un golpe húmedo y duro. Partes de su barbilla y cara se hicieron añicos en el suelo duro, enviando pequeños fragmentos de carne y hueso deslizándose por el suelo en rayas de sangre que se derretían. Algunos incluso llegaron a mis pies. La cosa dentro se movió con el sonido de la nieve crujiendo bajo tus pies, su cuello grueso y cabeza rota girando de lado a lado, escaneando el interior del cobertizo con ojos defectuosos. Nunca he visto nada moverse así, ni antes ni después. Esto era peor que el hombre en el túnel, peor por 1000 veces. El ciervo aún estaba mayormente congelado, pero alguna fuerza imposible lo hacía luchar contra el agua cristalizada en sus propias células, y el resultado era piel que se rasgaba como papel y músculos que crujían mientras intentaban flexionarse y contraerse. Levantó la cabeza e intentó gritar. El sonido jadeante que salió de sus labios negros y peludos hizo que mi corazón empezara a saltar mientras mi vejiga se vaciaba. No pude evitarlo, no pude detenerme, y cuando miré hacia abajo y sexta pedazos de carne derretida empezando a retorcerse y moverse, intenté con todas mis fuerzas sofocar el grito que se acumulaba en mi garganta,
pero aún así escapó como un gemido agudo y desesperado. El ciervo giró su cabeza hacia mí con un movimiento violento, otro chillido jadeante, y luego comenzó a agitar sus patas rígidas y congeladas en un intento aterrador de acercarse. Decir que tenía una mirada depredadora sería inexacto. Cualquiera que haya visto a un depredador en acción sabe que la naturaleza es mayormente indiferente cuando mata. Un oso destroza a su presa con la misma mirada aburrida de alguien abriendo su McDonald's. Los depredadores no odian a las cosas que cazan, pero esta cosa podía sentir su odio, su malicia. No era nada como lo que había visto en los ojos de mi papá o incluso en los ojos del hombre en el túnel, pero había pasado meses en esa caja, ¿no? Esta era la enfermedad cuando avanzabas 3 meses. Ira, odio, Jesús. Ni siquiera podía decir si iba a comerme. Eso es lo que piensas cuando ves un zombie, ¿verdad? Va a intentar darte un gran mordisco, pero este montón congelado de pelo, carne y labios bramando se arrastraba por el suelo con una expresión como de rabia asesina, la mirada de alguien listo para golpear a otra cosa viva hasta la muerte, usando sus propias manos si era necesario. Incapaz de enfrentarlo un momento más, me arrastré de nuevo a mis pies y huí, cerrando los ojos mientras entraba en el aire frío de la noche. Corrí 3 pasos antes de chocar con mi papá. Fue como si hubiera corrido a toda velocidad contra un árbol. Reboté y caí al suelo, el dolor estallando en mi coxis mientras mi padre se alzaba sobre mí. Se sentía frío por el breve momento en que hicimos contacto. Mi mente bloqueó el sonido de algo horrible arrastrándose en el cobertizo detrás de mí, y el mundo entero se redujo hasta que fue solo el rostro del hombre que me crió, mirando hacia abajo con ojos muertos y pálidos. Papá tragó, luego examinó brevemente sus manos. Creo que estoy muerto, murmuró, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Cuando morí, me levanté y tomé su mano. Estaba frío, pero su pulso latía rápido. Incluso podía ver las venas en sus antebrazos palpitar enfermizamente. «Papá, ¿estás bien?» «Me dijeron que estoy enfermo», dijo, sus ojos mirando vacíamente al espacio vacío detrás de mí. «Creo que tienen razón, pero hay más». Me miró, la intensidad de su mirada tan poderosa que solté su mano y di un paso atrás. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de él. «No estoy solo aquí dentro», dijo, su voz suplicando ayuda. Lentamente, su expresión se torció en una máscara grotesca de agonía y desesperación. «Jesús, no soy solo yo aquí dentro». Intenté moverme, pero era un hombre grande, y sus brazos me envolvieron como bandas de acero. «Papá», lloré, luchando por liberarme mientras él sollozaba más y más fuerte. «Papá, Jesús, tienes que soltarme». «Ay», la puerta del cobertizo se abrió de golpe. Logré girarme lo suficiente para ver que salió, y sentí un terror urgente subiendo por mi carne. El ciervo se había liberado del congelador, y ahora estaba en la puerta en 2 patas. Su cuerpo se veía completamente equivocado en esa postura, como cuando tuerces las extremidades de una muñeca, probablemente no muy lejos de la verdad, pensándolo bien. Papá no reaccionó, pero comencé a gritar mientras la pesadilla se solidificaba a mi alrededor. Mi padre sujetándome, manteniéndome en el lugar mientras esa cosa horrible se tambaleaba hacia mí en 2 patas. Se movía como una animación de plastilina o un espectáculo de marionetas que salió mal, pero era más rápido de lo que temía. A medida que cada paso lo acercaba, me encontré perdiendo el poco control que tenía. Comencé a gritar, a chillar. Golpeé a mi padre con mis puños, pero no se movió ni un centímetro. Mis manos apretadas solo rebotaban en sus hombros fuertes, y era como intentar lastimar un saco de boxeo. También comencé a maldecir, a gritar cosas que pensaba que eran malas, luego peores, luego tan malas que ni siquiera estoy seguro de poder culpar a otros por ponerme esas palabras en la cabeza. Le dije a mi papá que lo odiaba, lo llamé hijo de puta, lo llamé cosas peores. Todo ese alboroto atrajo la atención de otros. Las luces de los vecinos comenzaron a encenderse. Mi mamá salió por la puerta trasera, envolviéndose en su bata mientras entrecerraba los ojos hacia nosotros en la oscuridad. «¿Qué demonios está pasando?»,
gritó mientras tropezaba hacia nosotros, pero cuando vio a ese ciervo, también comenzó a gritar. No sé por qué, pero pensé que la aparición de otras personas ayudaría de alguna manera, que cuando 2, 3, media docena de personas salieron, tambaleándose a los céspedes abiertos, mirando por encima de las vallas de la altura de la cintura, detendría el lento pero inevitable avance de ese monstruo. No hizo tal cosa. Tuve que escuchar sus gritos y llantos confundidos mientras gesticulaba y suplicaba por ayuda, todo el tiempo el sonido de la criatura sobre mi hombro acercándose más y más. Mientras tanto, mis manos intentaban separar los brazos gruesos de mi padre, pero cada vez que conseguía algo de ventaja, él simplemente flexionaba y su agarre se apretaba a mi alrededor. Estaba murmurando algo todo el tiempo, pero no podía escucharlo. Finalmente, mi mamá gritó y corrió blandiendo un viejo rastrillo hacia el espacio detrás de mí. Escuché el impacto, el astillamiento del mango de madera. Luego ella tropezó hacia atrás y tuve que girarme para ver al ciervo que ahora estaba a solo 6 o 7 pies de distancia, con las púas del rastrillo aún sobresaliendo de su cara. El monstruo me miró directamente y abrió la boca y juro por Dios que iba a hablar, pero justo entonces alguien gritó, por el amor de Dios, Alice, aléjate de esa cosa. Alice era el nombre de mi madre, y cayó al suelo justo segundos antes de que una explosión rompiera la noche, silenciando todas las voces, y destrozando la cabeza del ciervo como una bola de cristal golpeando el suelo. Mi corazón latía tan rápido que por un momento pensé que iba a morir. Luego miré hacia abajo a papá y finalmente escuché lo que había estado murmurando todo este tiempo. Está en nosotros y nos quiere. Está en nosotros y nos quiere. Está en nosotros y nos quiere. No queda mucho de papá estos días. Pude visitarlo un par de veces. No sirvió de mucho. En lo que a mí respecta, murió ese día en la cocina cuando intentó dispararse por primera vez. Nos están tratando en este hospital especial. Mamá estaba muy molesta porque las visitas son limitadas, pero creo que podría ser lo mejor. Ella y mi hermana dieron negativo. La mayoría de la gente lo hizo. Yo no. Mamá me pasó este teléfono hace un par de semanas y he estado usándolo para escribir. Lo curioso es que uno de los enfermeros me vio usándolo hace unos días y solo se rió. Creo que tal vez al gobierno no le preocupa mucho que esta historia se sepa. Al principio no entendía por qué hasta que comencé a escribir todo esto. Llegué a la parte donde el medio hombre salió del túnel y me di cuenta de que nadie me va a creer. Aún así, tengo que intentarlo, en parte porque quiero proteger a las personas. Sea lo que sea esta enfermedad, es mucho más que unos priones retorcidos y creo que el gobierno lo sabe. Papá seguro que lo sabía, la mayoría de los infectados también. Por eso se mataron, querían salir. La voz que viene con esta enfermedad es como si tu cerebro fuera solo palabras en un libro y luego alguien sumergiera ese libro en una lata llena de aceite de motor usado. Solo quieres rendirte, entregarlo todo, quiere tu cuerpo, así que hagas lo que hagas, no luches, eso es peor. Ríndete. En retrospectiva, deberíamos haber dejado que papá se matara. Lo que pasó fue, bueno, probablemente fue mucho peor que los otros que pudieron morir. A veces pienso en entrar a su habitación con una almohada, pero la seguridad es bastante estricta a su alrededor. En cuanto a mí, la infección aún está en su fase inicial. Afecta a todos de manera diferente, y para mí está tomando su tiempo. Creen que es por mi edad. Aún así, puedo sentirlo ahí abajo, creciendo. Creo que es por eso que estoy escribiendo esto. Lo quiere. Esta enfermedad vive en el bosque, muy lejos, en partes del suelo donde el sol no ha brillado en millones de años. Es lo suficientemente antigua como para recordar una época en que podías caminar desde los Apalaches hasta lo que ahora se llama Glasgow, y ha estado rondando por ahí, en los cerebros de ciervos y otras cosas. La enfermedad me lo dice, me dice que está aprendiendo sobre este mundo nuevo, me dice cómo sabe mi mente, pero sobre todo, me dice que se está acercando.